La entrada de la feria llevaba medio siglo guardada entre las páginas de un libro de poemas que nadie abría. Mi abuela la encontró esa tarde de octubre, mientras buscaba la receta de buñuelos de mi bisabuela, y sus manos temblaron de una forma que nunca había visto. «¿Qué es eso, Abu?», pregunté acercándome a la mesa de la cocina donde la luz del atardecer pintaba todo de ámbar. Ella no respondió de inmediato. Sus dedos, marcados por las venas azules y las manchas del tiempo, acariciaban el papel como si fuera de cristal. Era un boleto rectangular, descolorido hasta un amarillo enfermizo, con letras azules que apenas se leían. Feria del Pueblo de San Miguel. Admisión general. 15 de octubre de 1966. «Mi primer baile», susurró finalmente, y su voz sonó como si viniera desde un lugar muy lejano, desde un tiempo que yo solo conocía por fotografías en blanco y negro. Me senté a su lado. El olor del café recién hecho se mezclaba con el aroma a papel viejo, a memorias guardadas en cajones que nadie abre por miedo a que se deshagan. Observé su rostro. Los ojos grises, siempre tan firmes, ahora brillaban con algo que podría ser lágrimas o podría ser luz atrapada. «¿Tu primer baile con el abuelo?», aventuré, aunque el abuelo había muerto cuando yo tenía 5 años y sus recuerdos en mi mente eran apenas sombras borrosas. «No», dijo ella, y esa sola palabra cayó entre nosotras como una piedra en un estanque quieto. «Con alguien más». Afuera, los perros del vecindario comenzaron su concierto vespertino. El ventilador del techo giraba perezoso, moviendo apenas el aire caliente de octubre en Guadalajara. Mi abuela volteó el boleto y en el reverso, con tinta azul ya casi invisible, había algo escrito a mano. «Para que nunca olvides esta noche. R. ¿Quién es R?». La pregunta salió sola, curiosa y torpe. Ella cerró los ojos. Por un momento pensé que no respondería, que guardaría ese secreto como tantos otros que los viejos llevan consigo hasta el final. Pero entonces suspiró, y fue un suspiro que parecía contener 57 años de silencio. «Rafael», dijo simplemente. Su nombre era Rafael. El nombre flotó en el aire de la cocina como una melodía olvidada. Me quedé inmóvil, esperando que continuara, pero mi abuela se levantó despacio, guardó el boleto en el bolsillo de su delantal floreado y regresó a picar cilantro como si nada hubiera pasado. Solo que ahora sus movimientos eran diferentes, más lentos, como si cada corte del cuchillo requiriera más esfuerzo del necesario. Esa noche, cuando ella ya dormía, entré a su cuarto con cuidado. La luz de la luna se colaba por las cortinas de encaje y convertía todo en sombras plateadas. Ahí estaba el boleto, sobre la mesita de noche, junto a sus lentes y su rosario. Lo tomé entre mis dedos. Era tan frágil que temí que se desintegrara. En la oscuridad, las letras apenas eran visibles, pero podía sentir el peso de lo que representaba. ¿Puede un pedazo de papel del tamaño de una tarjeta de crédito contener toda una vida que nunca fue vivida? Regresé a mi cuarto sin hacer ruido, pero el sueño no llegó. Afuera, la ciudad rugía suavemente. Claxons distantes, música de alguna fiesta, el murmullo constante de millones de vidas transcurriendo, y yo solo podía pensar en mi abuela a los 17 años, bailando con alguien que no era mi abuelo, guardando un boleto que ahora, 5 décadas después, había vuelto a la luz. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos pan dulce con chocolate caliente, le pregunté por qué había guardado ese boleto tanto tiempo. Mi abuela mojó su concha en el chocolate, un gesto que había hecho 1000 veces, pero hoy parecía diferente, más deliberado. Porque fue la última vez que fui completamente feliz sin saberlo, dijo, y sus ojos se perdieron en algún punto más allá de la ventana. La última noche antes de que todo cambiara. ¿Qué cambió? Todo, mija, absolutamente todo. Y entonces, con la voz de quien sabe que ha llegado el momento de abrir cajones cerrados, mi abuela comenzó a contarme sobre aquella noche de 1966, cuando la feria llegó a San Miguel de Allende y ella tenía 17 años y el mundo entero cabía en un solo baile.
Pero no me contó todo. No todavía. Solo me dijo lo suficiente para que yo entendiera que ese boleto amarillento no era solo un recuerdo, sino una promesa incumplida, una historia que había quedado suspendida en el tiempo, esperando su final. Este año, murmuró, casi para sí misma, la feria regresa al pueblo. Después de tantos años sin ir, creo que es momento. No lo dijo, pero yo lo entendí. Quería volver. Quería cerrar un círculo que había quedado abierto durante más de medio siglo. Y algo me decía que ese boleto guardado no era el único secreto que estaba a punto de salir a la luz. Mi abuela se llamaba Mercedes, pero todos le decían Meche. En 1966 tenía 17 años y el cabello negro hasta la cintura, tan brillante que su madre decía que parecía hecho de la noche misma. Vivían en San Miguel de Allende, en una casa de adobe con patio central, donde su padre cultivaba geranios y su madre bordaba manteles para vender a los turistas americanos que empezaban a descubrir el pueblo. Rafael Montes vivía 3 calles arriba, en la casa con el portón verde que siempre estaba abierto. Tenía 19 años y manos de carpintero, las mismas que su padre y su abuelo habían usado para tallar santos y reparar puertas. Era callado, decían las vecinas, pero cuando sonreía era como si el sol saliera 2 veces el mismo día. Se conocieron como se conocía todo el mundo en San Miguel, en la plaza, en la misa de domingo, en el mercado donde ella compraba jitomates y él cargaba cajas de su padre. Pero no se hablaron realmente hasta aquella tarde de agosto, cuando Meche dejó caer un rebozo azul que llevaba para su madre, y Rafael lo recogió antes de que tocara el suelo polvoriento. «Es bonito», dijo él, devolviéndoselo con cuidado. «Es de mi madre», respondió ella, y sus mejillas se encendieron de un rosa que no tenía nada que ver con el calor. Desde entonces, los encuentros casuales se multiplicaron. Rafael empezó a pasar por su calle camino al taller, aunque eso significara dar una vuelta de 3 cuadras extra. Meche comenzó a ir al mercado siempre a la misma hora, siempre por el mismo camino. Sus padres lo notaron, por supuesto. En un pueblo de 3,000 habitantes, los secretos duraban lo que tardaba en hervir el agua para el café. El padre de Meche, don Tomás, era un hombre de pocas palabras pero de decisiones firmes. Rafael era buen muchacho, trabajador, de familia decente, pero don Tomás tenía otros planes para su hija. Planes que incluían a Alberto Ramírez, el hijo del dueño de la ferretería más grande del pueblo, un joven que estudiaba contabilidad en Querétaro y regresaba cada fin de semana con zapatos lustrados y palabras elegantes. «Alberto tiene futuro», le dijo su padre una noche, mientras cenaban sopa de fideos. «Rafael solo tiene manos para trabajar la madera». Meche no respondió. Bajó la mirada al plato y sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Algo que no sabía cómo nombrar porque apenas tenía 17 años, y el mundo todavía era un lugar donde los padres decidían el destino de las hijas. Pero entonces llegó octubre, y con él la feria. La feria del pueblo era el evento del año. Luces de colores que podían verse desde las montañas, música que duraba hasta el amanecer, el olor a churros y algodón de azúcar mezclándose con el polvo del camino. Llegaba cada año el 15 de octubre, para celebrar a Santa Teresa, y se quedaba una semana completa. Ese año de 1966 traía una novedad. Una banda de música tropical que venía desde Veracruz, con trompetas brillantes y un cantante que, decían, había tocado en la Ciudad de México. Rafael la esperaba en la entrada principal, con una camisa blanca tan limpia que parecía nueva, y el cabello peinado hacia atrás con gomina que olía a limón. Le extendió el boleto, que había comprado con el dinero de toda una semana de trabajo, y sonrió de esa forma que hacía que el mundo desapareciera. «¿Lista para tu primer baile?», preguntó. Meche tomó el boleto y sintió que sus dedos temblaban. Había salido de casa diciendo que iba con sus amigas, lo cual era técnicamente cierto. Lupita y Consuelo las esperaban adentro, pero sus amigas sabían lo que realmente sucedería y habían jurado guardar el secreto. La feria era un universo de luz y sonido.
El carrusel giraba pintando círculos dorados en el aire. Los niños corrían con globos de colores. El olor a fritangas se mezclaba con el perfume barato de las muchachas y el sudor de los muchachos que intentaban ganar peluches imposibles en los juegos de tiro al blanco. Caminaron entre los puestos, compartiendo un elote embarrado de mayonesa y chile piquín. Rafael le ganó un conejo de felpa rosado en el juego de los aros, aunque tuvo que intentarlo 4 veces y gastar más dinero del que había planeado. Meche rió tanto que le dolió el estómago, y por primera vez en meses sintió que podía respirar sin que el mundo pesara sobre sus hombros. Cuando la banda comenzó a tocar, la pista de baile se llenó en segundos. Era una canción lenta, romántica, de esas que hacían que las parejas se juntaran más de lo que la decencia permitía. Rafael extendió la mano. «No sé bailar muy bien», confesó, y por primera vez Meche lo vio nervioso. «Yo tampoco», mintió ella, porque había practicado con sus primas cada domingo después de la comida. Él la tomó con cuidado, como si fuera de porcelana, y comenzaron a moverse al ritmo de la música. Rafael pisó su pie 2 veces en los primeros 30 segundos, pero a Meche no le importó. Lo único que importaba era esa burbuja de tiempo donde solo existían ellos dos. La música y las luces de colores girando sobre sus cabezas como estrellas desordenadas. «Quiero que recuerdes esta noche», susurró Rafael en su oído, y su voz temblaba. «Pase lo que pase, quiero que recuerdes que te quise desde el momento en que recogí tu rebozo azul». Algo en sus palabras sonó a despedida, pero Meche no quiso escucharlo. Se aferró más fuerte a sus hombros y cerró los ojos, tratando de memorizar todo: el olor a gomina de limón, el roce áspero de su camisa de algodón, el latido de su corazón contra el de ella. La canción terminó demasiado rápido. Siempre terminaría demasiado rápido. Cuando regresaron al borde de la pista, Rafael sacó una pluma del bolsillo de su pantalón y escribió algo en el reverso del boleto de Meche. «Para que nunca olvides esta noche». «No lo pierdas», dijo, besándole la frente con una ternura que dolía. 3 días después, el padre de Meche anunció que ella se casaría con Alberto Ramírez en la primavera. Rafael no peleó, no protestó, no fue a buscarla. Simplemente desapareció. Se fue a la Ciudad de México a buscar trabajo, dijeron unos. Que se había ido al norte, a Estados Unidos, dijeron otros. Meche guardó el boleto entre las páginas de un libro de poemas de Amado Nervo y se casó con Alberto un sábado de marzo, con un vestido blanco que su madre había bordado durante 3 meses. Fue una buena esposa. Tuvo 3 hijos. Enviudó a los 68 años. Vivió una vida completa y correcta. Pero ese boleto amarillento guardaba la única noche en que había sido completamente ella misma, sin el peso de las expectativas, sin el futuro presionando sobre sus hombros. La noche en que había bailado bajo luces de colores con un muchacho de manos de carpintero que la había querido con una intensidad que los años nunca habían logrado borrar. Y ahora, medio siglo después, ese boleto había vuelto a aparecer, trayendo consigo preguntas que Meche había dejado de hacerse hacía décadas. ¿Qué habría pasado si hubiera peleado? Si hubiera elegido? Si se hubiera atrevido? Pero sobre todo, ¿qué fue de Rafael Montes, el muchacho del portón verde que escribió una promesa en el reverso de un boleto de feria? El anuncio llegó en un volante pegado en el poste de luz frente a nuestra casa. Regresa a la feria tradicional de San Miguel, 15 al 22 de octubre. Música en vivo, juegos mecánicos, comida tradicional. Celebremos juntos nuestra herencia. Lo vi primero yo, cuando salía a comprar tortillas. El papel era brillante, moderno, con fotografías a color del carrusel restaurado y las luces LED que ahora reemplazaban los focos de colores de antes. Pero algo en el diseño intentaba evocar la nostalgia. La tipografía era vintage. Había ilustraciones de tickets antiguos en las esquinas. Lo arranqué del poste y corrí de regreso a casa. Mi abuela estaba en el jardín, regando sus macetas de bugambilias con la manguera verde que había sido del abuelo.
Usaba un sombrero de paja desteñido y guantes de jardinería que tenían más parches que tela original. Al verme llegar corriendo, se quitó los lentes para ver de lejos y entrecerró los ojos. «Abu, mira». Le extendí el volante, jadeando. La feria vuelve. Después de... ¿cuántos años sin ir? Ella tomó el papel con manos mojadas, dejando manchas oscuras en los bordes. Sus ojos recorrieron las letras lentamente, y vi cómo su rostro se transformaba. Sorpresa primero, luego algo que parecía miedo, finalmente una determinación que no le había visto antes. 57 años, murmuró. 57 años sin pisar esa feria. ¿Por qué dejaste de ir? Ella siguió mirando el volante, como si las palabras pudieran darle una respuesta diferente a la que ya conocía. Porque después de aquella noche con Rafael, la feria se convirtió en un lugar demasiado lleno de fantasmas. Tu abuelo quiso llevarme varias veces, pero siempre encontraba excusas. Dolor de cabeza, cansancio, cosas que hacer. Él nunca insistió mucho. Creo que sabía que había algo ahí que yo necesitaba mantener intacto. Cerró la manguera y se sentó en la banca de hierro oxidado bajo el árbol de limones. Yo me senté a su lado, esperando. El sol de la mañana se filtraba entre las hojas, pintando manchas de luz y sombra sobre su rostro arrugado. ¿Quieres volver? Pregunté finalmente. No sé si quiero, dijo despacio, pero sé que necesito. Durante los siguientes días, mi abuela estuvo extraña. Se le olvidaban cosas, el fuego encendido, las llaves en la puerta, mi nombre a veces, pero otras veces estaba más lúcida que nunca, contándome detalles de 1966, que eran tan vívidos que parecía estar viéndolos. El sabor del algodón de azúcar que se derretía en la lengua como nubes rosadas, el rechinar del carrusel que necesitaba aceite, la forma en que las luces se reflejaban en los ojos de Rafael. Una tarde, mientras tomábamos té de manzanilla en la cocina, me dijo, ¿sabes qué es lo peor de hacerse viejo, mija? Negué con la cabeza. Que el mundo sigue girando sin preguntarte si estás lista. Las cosas cambian, las personas se van, los lugares desaparecen, y un día te das cuenta de que has guardado tanto tiempo cosas que importaban, que ahora esas cosas son lo único que te queda. Sacó el boleto de su bolsillo. Lo llevaba consigo ahora, siempre, y lo puso sobre la mesa. Este boleto es lo único que prueba que esa noche existió, que Rafael existió, que yo fui joven y libre por 3 horas. ¿Nunca supiste qué pasó con él? Escuché rumores durante años, que se había ido a Estados Unidos, que se casó allá, que nunca regresó, pero nunca confirmé nada. Hizo una pausa, tomando el boleto entre sus dedos. Tenía miedo de buscar y encontrar que había sido feliz sin mí, que yo había sido solo una noche en su vida, mientras él fue toda una vida en la mía. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirse físicamente, como humedad antes de la lluvia. Búscalo, dije impulsivamente. Búscalo en Facebook, en Internet. Yo te ayudo. Mi abuela rió, pero fue una risa triste. Mija, yo apenas sé usar el teléfono para contestar tus llamadas. El Internet es un país donde no hablo el idioma. Por eso estoy yo, dije, y ya estaba sacando mi celular. ¿Cuál era su nombre completo? Rafael Montes Sandoval, respondió ella, y su voz tembló al pronunciarlo, como si cada sílaba pesara toneladas. Tardé 3 días en encontrarlo. Busqué en Facebook, en directorios telefónicos, en grupos de San Miguel de Allende. Pregunté en foros, en páginas de ex-residentes, en grupos de genealogía. Hasta que finalmente, en un grupo llamado Viejos Tiempos de San Miguel, alguien respondió a mi publicación. Conozco a un Rafael Montes. Vivió muchos años en California, pero regresó hace 5 años. Vive solo en las afueras del pueblo. Trabajó de carpintero toda su vida. Enviudó hace unos años. El corazón me latía tan fuerte que pensé que mi abuela podría escucharlo desde su cuarto. Tomé una foto del boleto amarillento, lo subí al grupo con un mensaje.
¿Este boleto le dice algo a alguien? ¿Alguien conoce a Rafael Montes que fue a la feria en octubre de 1966? La respuesta llegó 2 horas después. Era una foto borrosa, claramente tomada con un celular viejo. Un hombre mayor, de cabello completamente blanco, sentado en un taller lleno de herramientas y maderas. Y en su mano, sostenía algo que me quitó el aliento. Otro boleto de feria, exactamente igual al de mi abuela. Amarillento, desgastado, pero ahí. El mensaje decía: soy su nieto. Mi abuelo guarda este boleto en su cartera. Nunca habla de ella, pero sé que fue importante. Si conoces a la dueña del otro boleto, mi abuelo vive en el taller antiguo del camino a Celaya. Me quedé mirando la pantalla hasta que las letras se volvieron borrosas. 57 años, 2 personas, 2 boletos, una noche que ninguno de los dos había podido olvidar. Mostrarle o no mostrarle la foto a mi abuela era una decisión que me quemaba en las manos. ¿Y si Rafael no quería verla? ¿Y si ella no estaba lista? ¿Y si 57 años de silencio eran demasiado tiempo para construir un puente? Pero entonces recordé sus palabras: necesito volver. Esa noche, después de la cena, le mostré mi teléfono. Abu, dije suavemente. Creo que lo encontré. Mi abuela miró la foto durante tanto tiempo que temí que se hubiera quedado congelada. Sus dedos sostenían mi celular con una delicadeza extrema, como si la pantalla pudiera romperse si presionaba muy fuerte. Es él, susurró finalmente. Aunque hayan pasado todos estos años, reconocería esas manos en cualquier parte. Y tenía razón. En la foto, las manos de Rafael sostenían el boleto amarillento, y aunque estaban marcadas por la edad, venas pronunciadas, manchas del sol, dedos ligeramente torcidos por la artritis, conservaban algo de su forma original, de su elegancia trabajadora. ¿Qué quieres hacer?, pregunté. Ella me devolvió el teléfono y se levantó despacio del sillón. Caminó hasta la ventana, donde la noche de Guadalajara brillaba con millones de luces naranjas. Se quedó ahí, abrazándose a sí misma, tan pequeña de repente que parecía que podría desaparecer. Tengo 76 años, mija, dijo sin voltear. Mis rodillas crujen cuando llueve. Me canso subiendo escaleras. Uso lentes para leer, para ver de lejos, y pronto necesitaré unos para ver de medio. ¿Qué sentido tiene buscar algo que quedó en el pasado? Porque tú misma dijiste que necesitabas cerrar ese círculo. Cerrar un círculo no siempre significa abrirlo de nuevo, replicó, y su voz sonó cansada. A veces significa hacer las paces con que quedó abierto. Pero yo había visto el brillo en sus ojos cuando sostenía ese boleto. Había escuchado la forma en que pronunciaba el nombre de Rafael, como si fuera una oración. Sabía que ella quería verlo, aunque le diera miedo admitirlo. La feria es en 3 semanas, dije. Podríamos ir. Solo nosotras, sin presión. Y si lo ves ahí, si el destino quiere que se encuentren, pasará. Y si no, al menos habrás vuelto. Mi abuela se quedó en silencio un largo rato. Afuera, un perro ladraba. Un camión de basura pasó ruidoso. La vida continuaba, indiferente a nuestro pequeño drama. Tu mamá no va a estar de acuerdo, dijo finalmente. Tenía razón. Al día siguiente, cuando le conté a mi mamá el plan, su reacción fue exactamente la que esperaba. Preocupación envuelta en amor y servida con una dosis generosa de escepticismo. ¿Hablas en serio, Lucía? Tu abuela no puede viajar sola a San Miguel. Tiene presión alta, se le olvidan las cosas. Y todo esto por... ¿qué? ¿Un amor de adolescencia que pasó hace más de 50 años? Estábamos en la cocina de su casa, preparando comida para llevarle a mi abuela. Mi mamá picaba cebollas con movimientos bruscos, señal de que estaba molesta. No va sola, voy con ella, respondí tratando de mantener la calma. Tú tienes clases, tienes exámenes. No puedes simplemente desaparecer un fin de semana porque tu abuela está nostálgica. Mamá, no es nostalgia, es... Busqué las palabras correctas. Es algo que ella necesita.
Tiene 76 años. ¿Cuántas oportunidades más va a tener? Mi mamá dejó el cuchillo y se volteó hacia mí. Sus ojos eran los mismos de mi abuela, del mismo gris nublado, pero más duros, más prácticos. ¿Y si ese Rafael ni siquiera está ahí? ¿Y si está ahí pero no quiere verla? ¿Y si la lastima? Tu abuela es fuerte, pero también es frágil. A esta edad, una desilusión puede ser devastadora. Y también puede ser devastador morirse sin haber intentado. Dije, quizás demasiado fuerte. El silencio que siguió fue tenso. Mi mamá volvió a las cebollas, pero más despacio ahora. Tu abuelo fue un buen hombre, dijo finalmente y su voz era suave. Cuidó de tu abuela toda su vida. La respetó. La quiso a su manera. No me parece justo que ahora, después de muerto, ella esté persiguiendo fantasmas de antes. No es falta de respeto, repliqué. El abuelo se fue hace 8 años. Y Abu fue una esposa perfecta durante 50 años. No merece tener esta cosa para sí misma. Mi mamá suspiró. Ese suspiro largo de las madres que saben que están perdiendo la discusión pero no quieren admitirlo. Si van con las reglas claras. Nada de emociones fuertes, nada de sorpresas. Y yo quiero el teléfono de ese Rafael, su dirección. Y quiero que me llamen cada 3 horas. Era lo más cercano a un sí que iba a obtener. Pero convencer a mi mamá fue la parte fácil. Convencer a Rafael Montes de que se encontrara con mi abuela era otro nivel de complicación. Contacté a su nieto por Facebook. Se llamaba David y tenía 32 años. Era arquitecto y había regresado a San Miguel hacía 2 años para estar cerca de su abuelo. Me respondió rápido, pero su mensaje traía preocupaciones similares a las de mi mamá. Mi abuelo tiene problemas del corazón, nada grave, pero hay que cuidarlo. Emocionalmente es fuerte, pero esta historia de tu abuela, nunca habla de ella, pero sé que le dolió mucho. No sé si remover eso es buena idea. Le respondí, ¿y si no se trata de remover heridas, sino de sanarlas? Su respuesta tardó 2 días. Déjame hablar con él. Durante esos 2 días, mi abuela estuvo insoportable. Preguntaba cada hora si había noticias. Sacaba el boleto, lo guardaba, volvía a sacarlo. No dormía bien. La escuchaba caminar por la casa a las 3 de la mañana, poniendo música bajita en la sala, canciones viejas de José Alfredo y Javier Solís. Una noche la encontré en el patio, sentada en la oscuridad, mirando las estrellas. ¿Sabes qué es lo que más me asusta?, dijo cuando me senté junto a ella. ¿Qué? Que él me vea ahora y no reconozca nada de la muchacha de 17 años. Que solo vea a una vieja con arrugas y canas y piense, ¿por esto guardé un boleto 57 años? Le tomé la mano. Su piel era suave, delgada como papel de China, pero su agarre era firme. Abu. Él tiene 78 años. Tampoco es el muchacho de 19 con gomina de limón y camisa blanca. Ambos son diferentes, pero tal vez eso no sea lo que importa. Entonces, ¿qué importa? Que los dos guardaron el mismo boleto durante el mismo tiempo, que ninguno de los dos pudo olvidar. Finalmente, el mensaje llegó. Mi abuelo dice que sí, que estará en la feria el día de inauguración, 15 de octubre, a las 7 p.m. Dice que esperará donde estaba la pista de baile, aunque ahora es un área de mesas. Y que si ella ya no quiere ir, lo entiende. Le leí el mensaje a mi abuela, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que no dejó caer. «Ay, mija», susurró. «Tengo tanto miedo». «Lo sé, pero el miedo significa que importa». Ella asintió. Se secó los ojos con el dorso de la mano y se enderezó en su silla. «Entonces vamos», dijo, y por primera vez en días, sonrió. «Vamos a que esta vieja tonta baile una última vez». Pero había un problema que ninguna de las dos había considerado hasta ese momento. Un problema que solo se reveló una semana antes de la feria, cuando mi abuela intentó caminar un poco más rápido de lo normal y casi se cae en el jardín.
Me duelen las rodillas, admitió esa noche, sobándose la pierna derecha. Desde el accidente del año pasado, no son las mismas. El accidente había sido una caída tonta en el baño, pero le había dañado la rodilla de forma permanente. Podía caminar distancias cortas, pero nada más, y bailar. Bailar era imposible. No importa, dijo, aunque sus ojos decían lo contrario. Solo quiero verlo. Con eso basta. Pero yo sabía que no bastaba. Sabía que mi abuela había guardado ese boleto durante 57 años porque representaba un baile, no solo un encuentro. Y que si no podía bailar con Rafael una última vez, algo quedaría incompleto para siempre. Esa noche, mientras ella dormía, hice una llamada. A David, el nieto de Rafael. Necesito contarte algo sobre mi abuela, dije. Y necesito saber algo sobre tu abuelo. Lo que él me contó cambió todo. Rafael Montes Sandoval había vuelto de California hacía 5 años con una maleta llena de herramientas, una pensión modesta y un secreto que su nieto David nunca había entendido del todo. Un boleto amarillento que llevaba en su cartera y que sacaba cada 15 de octubre para mirarlo durante horas, sin decir palabra. Cuando le conté de tu abuela, me explicó David por teléfono, se quedó callado un rato largo. Luego se levantó, fue a su cuarto y cuando regresó traía una caja de zapatos. Adentro había cartas que nunca envió, fotos de San Miguel de hace décadas, y ese boleto. ¿Cartas? Pregunté sintiendo que mi corazón se aceleraba. 57 cartas, una por cada año que pasó. Todas dirigidas a Mercedes Contreras, todas sin enviar. Dice que las escribía cada aniversario de esa noche, como una forma de no olvidar quién fue antes de convertirse en quien es ahora. Me quedé en silencio, procesando. 57 cartas. ¿Por qué nunca las envió? Porque ella se casó, porque él también se casó eventualmente, porque a veces las historias no tienen espacio para ser vividas, solo para ser recordadas. David hizo una pausa. Pero hay algo más que debes saber. Mi abuelo tampoco puede bailar bien. Tuvo un derrame cerebral hace 3 años. Recuperó el habla, recuperó la movilidad casi completa, pero su pierna izquierda no le responde como antes, usa bastón. La ironía era tan perfecta que casi dolía. 2 personas que habían esperado 57 años para bailar de nuevo, y ninguno de los dos podía hacerlo. Entonces, dije despacio, tendremos que encontrar otra forma. David se rió, pero fue una risa suave, comprensiva. ¿Sabes? Creo que a mi abuelo le caerías bien. Durante los días siguientes, mi abuela se transformó. La mujer que había estado nerviosa y asustada, dio paso a otra versión de sí misma, una que yo no conocía. Meticulosa, decidida, casi obsesiva con los detalles. Sacó del armario un vestido azul que había comprado años atrás y nunca había usado. Se lo probó 3 veces. Decidió que era demasiado formal. Lo devolvió al armario. Probó con uno verde, luego uno beige. Finalmente se decidió por uno sencillo color vino, de manga 3/4, que le llegaba debajo de las rodillas. No quiero parecer que estoy tratando demasiado, explicó mientras se miraba en el espejo. Pero tampoco quiero parecer que no me importa. Te ves hermosa, Mabu, dije sinceramente. Ella se tocó el cabello, ahora completamente blanco y cortado a la altura de los hombros. Ya no tengo el cabello negro hasta la cintura, murmuró. Ya no tengo 17 años, pero sigues siendo tú. Esa tarde, mientras tomábamos café con pan dulce, me contó más sobre aquella noche de 1966. Rafael olía a limón y a madera fresca. Cuando bailamos, yo podía sentir que estaba nervioso porque sus manos sudaban un poco. Pero me sostenía como si fuera algo precioso, ¿sabes? Como si tuviera miedo de romperme, pero también de soltarme. ¿Qué canción era?, pregunté. La que bailaron. Ella cerró los ojos buscando en su memoria. Sabor a mí, de Los Panchos. Esa versión lenta que te parte el corazón.
Cada vez que la escucho en la radio, tengo que cambiar la estación porque todavía puedo sentir sus brazos alrededor de mí. Busqué la canción en mi teléfono y la puse. La voz de Heidi Gourmet llenó la cocina, envolviendo todo en melancolía. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así. Mi abuela se quedó inmóvil, con los ojos cerrados. Una lágrima rodó por su mejilla, pero sonreía. Éramos tan jóvenes, susurró, tan estúpidamente jóvenes. Pensábamos que el amor era suficiente. No sabíamos que el mundo tenía otros planes. ¿Te arrepientes?, pregunté. De haberte casado con el abuelo, de no haber peleado. Ella abrió los ojos y me miró directamente. No me arrepiento de mi vida, mija. Tu abuelo fue bueno conmigo. Tus tíos y tu mamá son mi mayor orgullo. Tú eres mi alegría. Pero... hizo una pausa larga. Hay una diferencia entre no arrepentirse y preguntarse, ¿qué hubiera pasado si? Y esa pregunta no tiene respuesta. Solo tiene ese boleto amarillento y un baile que nunca terminó. La noche antes de partir a San Miguel, no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todo lo que podía salir mal. Que Rafael no apareciera, que mi abuela se decepcionara, que 57 años resultaran ser demasiado tiempo para construir un puente sobre el vacío. Pero entonces pensé en las 57 cartas nunca enviadas. En 2 boletos guardados en lugares diferentes pero con el mismo cuidado. En 2 personas que habían vivido vidas completas y buenas, pero que habían reservado un espacio pequeño, secreto, para una noche que no podían olvidar. A las 5 de la mañana, escuché movimiento en el cuarto de mi abuela. Me levanté y la encontré ya vestida, sentada en el borde de su cama, con el boleto en las manos. No pude dormir, dijo cuando me vio en la puerta. Yo tampoco. ¿Crees que esté despierto también?, preguntó. ¿Crees que también esté asustado? Estoy segura, respondí. Y en ese momento, a 300 kilómetros de distancia en San Miguel de Allende, Rafael Montes Sandoval se levantaba de su cama en el taller viejo del camino a Celaya. Sacaba su boleto amarillento de la cartera y se preguntaba exactamente lo mismo. El viaje a San Miguel tomó 4 horas. Mi abuela durmió la mayor parte del camino, con la cabeza apoyada contra la ventana. Yo conducía despacio, con cuidado, como si llevara algo frágil que pudiera romperse con cualquier bache del camino. Llegamos al pueblo a las 2 de la tarde. San Miguel de Allende había cambiado mucho desde 1966. Ahora era patrimonio de la humanidad, lleno de turistas, galerías de arte, restaurantes elegantes. Pero el centro seguía siendo reconocible, con sus calles empedradas y sus casas coloniales pintadas de amarillo, naranja, rosa mexicano. Rentamos un cuarto en un hotel pequeño cerca del jardín principal. Mi abuela se asomó por la ventana y señaló una calle que subía a la colina. Por ahí vivía él, dijo suavemente. 3 calles arriba. La casa con el portón verde. ¿Quieres pasar a verla? Ella negó con la cabeza. No, esa casa es del pasado. Lo que importa ahora es esta noche. Descansamos un rato. A las 5, mi abuela comenzó a arreglarse con una meticulosidad que rozaba en lo ceremonial. Se puso el vestido vino, los zapatos cómodos de tacón bajo, un collar de perlas pequeñas que habían sido de su madre. Me pidió que le ayudara con el maquillaje, un poco de polvo, un toque de rubor, labial rosa pálido, nada exagerado. Mientras la ayudaba, noté que sus manos temblaban. ¿Estás bien?, pregunté. No, respondió honestamente. Estoy aterrada, pero también estoy más viva de lo que me he sentido en años. A las 6:30 salimos del hotel. La feria estaba a 10 minutos caminando, instalada en el terreno baldío cerca de la salida a Celaya, el mismo lugar donde había estado en 1966. Mientras nos acercábamos, los sonidos y los olores empezaron a llegarle: música de banda, gritos de niños, el siseo de las fritangas. Mi abuela se detuvo en seco. «Huele igual», dijo, y su voz tembló. Después de 57 años, huele exactamente igual.
Tomé su mano. Estaba fría a pesar del calor de octubre. ¿Lista? Ella respiró hondo. Se enderezó tanto como su espalda encorvada le permitió y asintió. Vamos a terminar ese baile. La entrada de la feria moderna era un arco metálico cubierto de luces LED que cambiaban de color cada 3 segundos. Azul, verde, dorado, rosa. Nada que ver con los focos de colores envueltos en papel celofán de 1966. Pero mi abuela se detuvo frente a él, como si estuviera viendo un portal al pasado. En mis recuerdos todo era más grande, murmuró. La entrada parecía gigante, como la puerta a otro mundo. Porque lo era, dije. Porque tú eras más pequeña, y el mundo era más grande. Pagamos las entradas, boletos modernos, impresos en papel térmico, sin romance alguno. Pero mi abuela sacó de su bolsa el boleto amarillento de 1966 y lo sostuvo junto al nuevo. 57 años entre estos dos papelitos, dijo, y sus ojos brillaron. Toda una vida entre dos entradas. Entramos despacio. La feria era más grande de lo que había sido en 1966, con juegos mecánicos modernos que giraban y se elevaban haciendo ruidos electrónicos. Pero también conservaba elementos tradicionales, el carrusel de caballos pintados, los puestos de tiro al blanco, el olor inconfundible a churros y algodón de azúcar. Por aquí, dijo mi abuela, guiándome con una seguridad que contrastaba con su nerviosismo. La pista de baile estaba por aquí. Seguimos un camino que parecía grabado en su memoria corporal, como si sus pies recordaran cada paso, aunque su mente lo hubiera olvidado. Pasamos el carrusel, más nuevo, con luces LED, pero igual en esencia, los puestos de comida, tacos, elotes, aguas frescas, los juegos de azar, y entonces llegamos. Donde antes había estado la pista de baile, ahora había un área de mesas de picnic bajo luces colgantes, con una pequeña tarima al fondo donde una banda de música norteña afinaba sus instrumentos. No era exactamente igual, pero la esencia era la misma. Un espacio para reunirse, para bailar, para crear memorias. Mi abuela se detuvo en el borde del área, sus ojos recorriendo cada rincón. Ahí, dijo, señalando una esquina. Ahí fue donde bailamos. Había una luz roja que nos iluminaba y Rafael bromeó diciendo que parecíamos estar en el infierno, pero que si el infierno era bailar conmigo, entonces estaba listo para pecar toda la eternidad. Me reí. Era exactamente el tipo de cosa cursi que un muchacho de 19 años diría. ¿A qué hora quedaron? 7 en punto. Eran las 7 menos 10. Encontramos una mesa vacía con vista a todo el área y nos sentamos. Mi abuela no dejaba de tocar su boleto, doblándolo y desdoblándolo con nerviosismo. Yo checaba mi teléfono cada 30 segundos, aunque no había mensajes de David. 7 en punto. La banda comenzó a tocar, una canción alegre de banda que hizo que varias parejas se levantaran a bailar. Observamos. Mi abuela miraba a cada hombre mayor que entraba al área, su cuerpo tensándose con cada figura nueva. 7 y 5. ¿Y si no viene? Susurró ella. Va a venir. ¿Y si me ve y se arrepiente? ¿Y si la realidad no puede competir con el recuerdo? Abu, mírame. Esperé hasta que sus ojos grises encontraron los míos. Él guardó ese boleto durante 57 años. Escribió 57 cartas. Está aquí. Solo necesitamos esperar. 7 y 10. Y entonces lo vi. Venía por el mismo camino que nosotras habíamos tomado, pero más despacio, apoyándose en un bastón de madera con empuñadura de plata. Lo acompañaba un hombre más joven, David, supuse, que caminaba a su lado con una mano cerca de su codo, listo para sostenerlo si hacía falta. Rafael Montes Sandoval tenía 78 años. Su cabello era completamente blanco, cortado corto, militar. Usaba una camisa de manga larga azul claro, pantalones de vestir café, zapatos lustrados. Incluso desde la distancia, podía ver que sus manos, esas manos de carpintero que mi abuela había reconocido en una foto, temblaban ligeramente mientras apretaban el bastón. Abu,
susurré. Creo que llegó. Ella siguió mi mirada y lo que pasó en su rostro fue imposible de describir con palabras. Reconocimiento, shock, alegría, miedo, todo mezclado en una expresión que le quitó 30 años de encima. «Es él», dijo, y su voz era apenas un hilo. «Después de todo este tiempo es él». Rafael también la había visto. Se detuvo en seco, tan súbitamente que David tuvo que sujetarlo para que no perdiera el equilibrio. Desde donde estábamos podía ver cómo su pecho subía y bajaba, respirando hondo, preparándose. Luego, despacio, comenzó a caminar hacia nosotras. Mi abuela se levantó, tambaleándose un poco, sosteniéndose del borde de la mesa. Yo me levanté también, lista para sostenerla, pero ella me hizo una seña con la mano. «Espera». Rafael llegó hasta nuestra mesa. Se miraron sin decir palabra durante lo que pareció una eternidad. Yo podía escuchar mi propio corazón latiendo, la música de la banda, el murmullo de la gente alrededor. Pero ellos parecían estar en una burbuja, donde solo existían ellos dos. «Sigues llegando tarde», dijo mi abuela finalmente, y su voz tembló entre la risa y el llanto. Rafael sonrió, y fue como si el sol saliera 2 veces el mismo día. «Meche», dijo simplemente, y en esa palabra había 57 años de silencio, de cartas no enviadas, de bailes no bailados. «Rafael». Ninguno se movió. Era como si el primer paso fuera imposible, como si acercarse más significara admitir que esto era real, que después de tanto tiempo realmente estaban frente a frente. Entonces, Rafael metió la mano en su bolsillo y sacó algo. Un boleto amarillento, idéntico al de mi abuela, desgastado por los años y el roce constante. «Lo he cargado todos los días desde aquella noche», dijo con voz ronca, «como una prueba de que no me lo había inventado, de que tú exististe, de que esa noche existió». Mi abuela sacó su propio boleto con manos temblorosas. «Yo también», susurró. «Cada vez que lo veía, volvía a tener 17 años, y tú me estabas enseñando a bailar aunque ninguno de los dos sabía cómo». Rafael se rió, pero fue una risa rota, llena de emoción. «Pisé tu pie 3 veces. 4, corrigió ella. «Pero nunca te lo dije porque no quería que dejaras de intentarlo». El silencio que siguió fue diferente, más suave, más cómodo. «Perdóname», dijo Rafael de repente, y su voz se quebró. «Perdóname por no pelear, por irme, por dejarte casarte con otro, por no ser lo suficientemente valiente». «No». Mi abuela negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente ahora. «No te disculpes. Yo tampoco fui valiente. Acepté lo que mi padre decidió porque era más fácil que pelear. Porque tenía miedo de lo que significaría elegirte». «¿Fuiste feliz?», preguntó Rafael, y se notaba que era una pregunta que lo había atormentado durante décadas. «¿Con Alberto? ¿Fuiste feliz?». Mi abuela consideró la pregunta con cuidado. «Fui contenta», dijo finalmente. «Tuve una buena vida, hijos maravillosos, un esposo que me respetó, pero feliz como fui esa noche contigo, no, esa felicidad fue única, irrepetible». Rafael asintió lentamente, como si esa respuesta fuera exactamente lo que esperaba y temía escuchar. «Yo también me casé», dijo. «En California. Tuve 2 hijos. Enviudé hace 6 años. Fue una buena mujer. Pero cada 15 de octubre, sacaba este boleto y le escribía una carta a la muchacha del vestido blanco que bailó conmigo bajo las luces de colores. 57 cartas que nunca envié porque no sabía si querías recibirlas». Mi abuela se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. «Yo quería recibirlas», dijo entre lágrimas. «Durante años esperé. Pensé que vendrías a buscarme, que pelearías. Pero no viniste y yo seguí adelante porque era lo que se esperaba de mí». «Lo siento», dijo Rafael. «Lo siento tanto». «Yo también». David y yo nos habíamos alejado discretamente, dándoles espacio. Desde donde estábamos podía ver cómo las personas alrededor comenzaban a notar la escena.
Dos ancianos llorando, sosteniéndose el uno al otro con la mirada, con boletos viejos en las manos. Entonces, la banda dejó de tocar la canción alegre de banda, y el cantante tomó el micrófono. Esta siguiente canción es especial, dijo. Va dedicada a dos personas que esperaron mucho tiempo para volver a estar juntas. Don Rafael, Doña Mercedes, esta es para ustedes. Y comenzó a tocar Sabor a mí. Mi abuela y Rafael se miraron, sorprendidos. Luego entendieron. David y yo lo habíamos planeado. Habíamos contactado a la banda. Habíamos pedido esa canción específica. Rafael extendió su mano, la que no sostenía el bastón. ¿Me concede este baile? Mi abuela miró su mano, luego su rodilla mala, luego el bastón de él. No puedo, dijo, y su voz se rompió. Mi rodilla no funciona bien. No puedo bailar. Yo tampoco, admitió Rafael. Mi pierna izquierda no me responde como antes. Pero se detuvo, pensó un momento, y entonces sonrió de esa forma que había hecho que una muchacha de 17 años se enamorara perdidamente 57 años atrás. Pero no necesitamos movernos mucho, solo estar de pie, juntos, balanceándonos al ritmo. Eso cuenta como bailar, ¿no crees? Mi abuela se rió entre lágrimas, se secó los ojos y tomó su mano. Sí, dijo. Eso cuenta. Rafael soltó el bastón con cuidado, dejándolo recargado contra la mesa. David se acercó discretamente, listo para ayudar si hacía falta. Yo hice lo mismo con mi abuela, posicionándome cerca pero sin intervenir, dejándoles su momento, pero lista para sostenerla si sus rodillas cedían. Se encontraron en el centro del área de baile, bajo las mismas luces colgantes que ahora parecían brillar con más intensidad. Las otras parejas que bailaban se fueron apartando poco a poco, formando un círculo alrededor de ellos, sintiendo que estaban presenciando algo especial. Rafael levantó su brazo derecho, tembloroso, y mi abuela colocó su mano en él. Con la otra mano, él la tomó de la cintura, no con la firmeza de un joven de 19 años, sino con la delicadeza de alguien que sabe que lo que sostiene es precioso y frágil. No se movieron mucho, no podían. Rafael se apoyaba en su pierna buena, balanceándose apenas. Mi abuela se sostenía de sus hombros, sintiendo cada punto donde sus cuerpos se tocaban. Pero estaban bailando, a su manera, con su ritmo, estaban bailando. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así. Todavía hueles a limón, susurró mi abuela, y su voz era de asombro. Rafael se rió suavemente. Es el jabón que uso. Nunca pude cambiar a otro. Me recordaba a aquella noche. Yo cada vez que veo gomina en el supermercado, tengo que respirar hondo porque me transporta a este mismo lugar, confesó ella. A tus brazos, a cuando el mundo era solo de nuestro tamaño. Se balancearon en silencio durante unos compases. Alrededor de ellos, la gente había dejado de bailar para observar. Podía ver rostros conmovidos, celulares grabando, pero también algo más, respeto, silencio reverente ante algo sagrado. Tengo las cartas, dijo Rafael de repente. Las 57, las traje conmigo. Si quieres leerlas. Mi abuela levantó la mirada. Sus ojos grises estaban llenos de lágrimas que reflejaban las luces de colores. ¿Me las leerías tú?, preguntó. Ahora, aquí. Quiero escuchar tu voz diciéndolas. Rafael asintió, incapaz de hablar. Con cuidado, la guió de regreso a la mesa. David ya tenía preparada la caja de zapatos que habían traído. La abrió y dentro, cuidadosamente ordenadas y numeradas, estaban las cartas. Rafael tomó la primera con manos temblorosas. El sobre decía 1967, un año después. La abrió y comenzó a leer, su voz ronca por la edad y la emoción. Querida Meche, ha pasado un año desde aquella noche y todavía puedo sentir el peso de tu mano en mi hombro. Hoy supe que te casaste con Alberto Ramírez. Me alegro por ti.
aunque mentía si dijera que no me duele. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. Guardo nuestro boleto como prueba de que fui completamente feliz una vez, por 3 horas, bajo luces de colores. R. Mi abuela sollozó. Rafael continuó con la siguiente. 1968. 2 años después. Estoy en California. El trabajo es duro, pero pago bien. Escuché que tuviste un bebé, una niña. Espero que tenga tus ojos grises y tu forma de reír cuando te sorprenden. Todavía bailo contigo en mis sueños. R. Y así, una tras otra, Rafael leyó fragmentos de las 57 cartas. No las leyó todas completas, hubiera tomado horas, pero leyó partes de cada una, construyendo un mosaico de 57 años de amor guardado en silencio. En la carta de 1975, Rafael le contaba sobre su propio matrimonio. Me caso el próximo mes. Se llama Patricia. Es buena, me quiere. Pero le dije desde el principio que hay una parte de mí que nunca podré darle, porque se la dejé a una muchacha en una feria hace 9 años. En la carta de 1989, le contaba sobre su primer nieto. Nació hoy. Lo cargué y juré que le enseñaría a bailar mejor de lo que yo bailaba, para que nunca pise el pie de la muchacha que ame. En la carta de 2003, le contaba sobre la muerte de su esposa. Patricia se fue hoy. En sus últimos días me dijo, está bien que nunca hayas olvidado a Meche, porque ella te enseñó a amar, y yo recibí el beneficio de esa lección. Fue generosa hasta el final. Y en la carta de 2023, la más reciente, decía, tengo 77 años, mi pierna no funciona bien, mis manos tiemblan, pero sigo guardando nuestro boleto y sigo bailando contigo en mi memoria. Si hay otra vida, te buscaré, y esta vez no dejaré que tu padre decida por nosotros. R. Cuando terminó de leer, el silencio era tan profundo que podía escucharse el viento moviendo las banderas de papel picado. Mi abuela tenía el rostro surcado de lágrimas, pero sonreía. Yo también te escribí cartas, dijo suavemente. En mi mente, cada 15 de octubre sacaba el boleto y te hablaba como si pudieras escucharme. Te conté sobre mis hijos, sobre mi vida, sobre las noches en que miraba las estrellas y me preguntaba si tú estarías mirando las mismas desde donde estuvieras. Rafael tomó su mano sobre la mesa. Entonces ambos estuvimos presentes en la vida del otro, aunque estuviéramos ausentes. Sí, asintió ella. Fuiste el fantasma más real de mi vida. La banda había dejado de tocar. El área de baile estaba en completo silencio, y entonces, espontáneamente, alguien comenzó a aplaudir, luego otra persona, y otra, hasta que toda la feria estaba aplaudiendo, un trueno de manos y vítores que hacía temblar el suelo. Rafael y mi abuela se miraron, sorprendidos, y luego se rieron. Esa risa clara y liberadora de quien finalmente puede soltar un peso que cargó durante décadas. David se acercó entonces, sacando algo de su mochila. Una cámara antigua, de las que usan película. Mi abuelo me pidió que trajera esto, dijo. Quiere una foto, como la que nunca se tomaron aquella noche. Y así, bajo las luces de colores de la feria, con el ruido de la multitud todavía aplaudiendo, con las 57 cartas desparramadas sobre la mesa como pétalos de flores, tomamos una foto. Mi abuela y Rafael, sentados lado a lado, sus manos entrelazadas sobre la mesa, los 2 boletos amarillentos colocados frente a ellos. Sus rostros surcados de arrugas y tiempo, pero sus ojos brillantes con algo que desafiaba la edad. Esperanza. Cuando el flash disparó, mi abuela se volvió hacia Rafael. ¿Y ahora qué?, preguntó. Después de 57 años, después de vidas enteras vividas separados, ¿ahora qué? Rafael pensó un momento, acariciando suavemente su mano. Ahora, dijo despacio, ahora dejamos de vivir en el pasado y empezamos a construir el tiempo que nos queda. Mi abuela sonrió, y fue la sonrisa más joven que le había visto en mi vida. Me gustaría eso. A mí también. Pero Rafael,
agregó ella, con un toque de humor en su voz. Si vamos a hacer esto, tienes que prometerme algo. ¿Qué? Que vendremos aquí cada año, a la feria, aunque tengamos 100 años y necesitemos sillas de ruedas. Vendremos y bailaremos, aunque sea solo balanceándonos de pie. Rafael se rió. Y fue el sonido más hermoso que había escuchado, puro, sincero, lleno de vida. Te lo prometo, dijo. Cada 15 de octubre, hasta que la muerte nos separe. Y si hay algo después de la muerte, también ahí. Se besaron entonces. No fue un beso de película, dramático y perfecto. Fue un beso torpe, suave, de labios secos por la edad y movimientos cuidadosos. Pero fue el beso más honesto que he visto en mi vida. A nuestro alrededor, la gente seguía aplaudiendo. La banda comenzó a tocar de nuevo. La feria continuó su curso normal, pero para nosotros 4, mi abuela, Rafael, David y yo, el tiempo se había detenido en ese instante perfecto donde el pasado y el presente finalmente se encontraban. Ven, dijo Rafael, poniéndose de pie con esfuerzo. Quiero presentarte a alguien. De entre la multitud emergió una mujer mayor, de unos 60 años, con el cabello teñido de castaño y ojos que eran idénticos a los de Rafael. Detrás de ella venían 2 adolescentes curiosos. Meche, dijo Rafael con orgullo. Ella es mi hija Elena, y estos son mis bisnietos, Andrea y Miguel. Mi abuela se levantó, alisándose el vestido nerviosamente. Elena la miró con una expresión difícil de descifrar. ¿Desconfianza? ¿Curiosidad? ¿Resentimiento? Pero entonces Elena sonrió, y fue una sonrisa genuina. Así que usted es la razón por la que mi papá nunca dejó de creer en el amor verdadero, dijo, extendiendo su mano. Escuché historias sobre usted toda mi vida. Es un honor finalmente conocerla. Mi abuela tomó su mano, visiblemente aliviada. Tu padre, dijo suavemente, fue el amor de mi juventud. Pero quiero que sepas que también tuve un buen matrimonio. Esto no es una falta de respeto a lo que construí, sino un círculo que necesitaba cerrarse. Lo entiendo, respondió Elena. Mi madre lo entendió también. Antes de morir me dijo, si algún día tu padre encuentra a Mercedes, no lo detengas. Déjalo ser feliz con el tiempo que le queda. Las 2 mujeres se abrazaron, y en ese abrazo había un entendimiento entre ellas. Ambas habían amado al mismo hombre en diferentes épocas de su vida, y ambas querían su felicidad por encima de todo. Pasamos el resto de la noche en la feria. Rafael y mi abuela no bailaron más, sus cuerpos no lo permitían, pero caminaron lentamente entre los puestos, compartiendo un algodón de azúcar rosa, ganando, o más bien, perdiendo, en el tiro al blanco, riéndose de chistes que solo ellos entendían porque venían de un tiempo que David y yo no habíamos vivido. En un momento, pasamos frente al carrusel. Mi abuela se detuvo a mirarlo, los caballos pintados subiendo y bajando, los espejos reflejando luces de colores, la música de organillo mezclándose con gritos de niños emocionados. ¿Recuerdas?, preguntó Rafael. Me dijiste que algún día me comprarías un caballo de verdad, respondió ella, sonriendo ante la memoria. Y yo te dije que era tonto, que los caballos comían mucho y yo no tenía dónde guardarlo. Y te dije que entonces viviríamos en el campo, con un caballo y gallinas y todo el espacio del mundo. Éramos tan inocentes, suspiró mi abuela. Pensábamos que el amor era suficiente para cambiar el mundo. Tal vez no lo sea, dijo Rafael, deteniéndose para mirarla directamente. Pero es suficiente para cambiar lo que nos queda de vida. Si tú quieres. Mi abuela entendió lo que estaba preguntando sin que él lo dijera explícitamente. Yo vivo en Guadalajara. Tú vives aquí. Ambos tenemos familias, vidas establecidas. No podemos simplemente... ¿Por qué no?, interrumpió Rafael. Tengo 78 años. Tú 76. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿10 años? ¿20 si tenemos suerte? ¿Vamos a desperdiciarlos por convencionalismos? No es tan simple. Sí lo es,
insistió él con una firmeza que contrastaba con su cuerpo frágil. Es tan simple como tú decidas que lo sea. Yo puedo mudarme a Guadalajara, o tú puedes venir aquí, o podemos encontrar un punto medio. Lo único que no podemos hacer es separarnos otra vez ahora que nos encontramos. Mi abuela me miró, buscando permiso, aprobación, consejo. Abu, dije suavemente, ¿qué quiere tu corazón? Ella cerró los ojos, y cuando los abrió, había tomado una decisión. Quiero despertar cada mañana sabiendo que no estoy viviendo con fantasmas, dijo. Quiero desayunar contigo, pelearme contigo sobre tonterías, cuidar tu jardín mientras tú trabajas en tu taller. Quiero todos los días normales y aburridos que nunca tuvimos. Rafael sonrió tan ampliamente que sus ojos se convirtieron en rendijas. Entonces hagámoslo. Construyamos lo que nos robó el tiempo. No sé qué esperaba que pasara después de esa declaración. ¿Fuegos artificiales? ¿Una orquesta tocando? Pero la vida real no es una película. Lo que pasó fue mucho más simple y más hermoso. Rafael compró 2 boletos nuevos de la feria, se los dio a mi abuela y dijo, guarda este también, para cuando vengamos el año que entra, y el siguiente, y todos los que nos queden. Y mi abuela, esa mujer que había cargado un boleto amarillento durante 57 años como un recordatorio de lo que pudo haber sido, tomó esos boletos nuevos como una promesa de lo que sería. 6 meses después, Rafael se mudó a Guadalajara. No fue una decisión fácil ni rápida. Hubo conversaciones largas con sus hijos, con mi mamá, con médicos que evaluaron si el cambio de altitud afectaría su salud. Hubo momentos de duda, de miedo, de qué estamos haciendo. Mi mamá, predeciblemente, tuvo opiniones fuertes. Mamá, le dijo a mi abuela una tarde, mientras empacaban las cosas del departamento donde Rafael viviría, a 2 cuadras de nuestra casa, lo suficientemente cerca, pero manteniendo independencia. ¿Estás segura de esto? Apenas lo conoces después de todos estos años. Las personas cambian. Mi abuela dobló una sábana con cuidado antes de responder. Tienes razón. Las personas cambian. El Rafael de 78 no es el muchacho de 19 que conocí. Y yo no soy la niña de 17 que bailó con él. Hizo una pausa, alisando las arrugas de la tela. Pero quizás eso es lo hermoso. No estamos tratando de revivir el pasado. Estamos conociendo quiénes somos ahora, con todo lo que la vida nos enseñó. ¿Y si no funciona? ¿Y si sí funciona? Replicó mi abuela. Mira, mija, a mi edad ya no tengo tiempo para jugar a lo seguro. Pasé 57 años siendo cuidadosa, siendo responsable, haciendo lo correcto. Ahora quiero hacer lo que me hace feliz. Mi mamá suspiró, pero abrazó a su madre. Está bien. Pero si te rompe el corazón, yo personalmente le rompo su bastón de madera fancy. Ambas rieron, y algo en la tensión se disolvió. Rafael llegó en marzo, cuando Guadalajara estaba en su momento más seco y caluroso del año. David manejó la camioneta con las pertenencias de su abuelo, herramientas de carpintería, ropa, fotografías y las 57 cartas ahora enmarcadas y colgadas en las paredes de su nuevo departamento. El primer mes fue un periodo de ajuste extraño. Rafael y mi abuela se veían todos los días, pero con la torpeza de adolescentes en su primera relación. ¿Cuánto tiempo era apropiado para las visitas? ¿Debían llamarse cada noche? Era demasiado pronto para... Los observé navegar esa danza con una ternura que me rompía el corazón. Una tarde los encontré en el jardín de mi abuela, simplemente sentados en silencio, leyendo cada uno su libro, con las manos entrelazadas sobre la banca entre ellos. Saben que pueden hablar, ¿verdad? Bromeé. Mi abuela levantó la vista de su novela y sonrió. No necesitamos llenar cada momento con palabras. Ya tuvimos 57 años de silencio. Ahora podemos permitirnos silencios cómodos. Y tenía razón. Había algo profundamente íntimo en la forma en que podían estar juntos sin necesidad de entretenerse constantemente el uno al otro. Habían vivido vidas completas. Sabían cómo estar solos. Ahora estaban aprendiendo a estar acompañados. Los meses pasaron,
Rafael instaló un pequeño taller en el patio trasero de mi abuela y comenzó a hacer trabajos de carpintería. Pequeñas repisas para los vecinos, juguetes de madera para los niños del barrio, un librero especial para mi abuela donde pudiera guardar el libro de poemas que había albergado el boleto durante tanto tiempo. Mi abuela comenzó a cocinar de nuevo, algo que había dejado de disfrutar después de que el abuelo murió. Ahora hacía comidas elaboradas, moles que tomaban 2 días, tamales que requería la ayuda de toda la familia, panes dulces que llenaban la casa de un olor a canela y mantequilla. «Es que ahora tengo para quién cocinar», me explicó una mañana mientras amasaba. «Tu abuelo era buen hombre, pero comía lo que le pusieras enfrente sin quejas ni elogios. Rafael saborea cada bocado como si fuera el primero. Me hace querer esforzarme más». Una tarde de julio, mientras ayudaba a Rafael en su taller, me atreví a preguntarle algo que me había estado molestando. ¿Alguna vez se arrepiente de no haberla buscado antes, de haber esperado tanto? Rafael dejó de lijar la madera que tenía en las manos y se quedó mirando al vacío por un momento. «Todos los días», admitió finalmente. «Pienso en todos los días que pudimos haber tenido juntos y que perdimos. Pienso en cómo hubiera sido verla envejecer poco a poco, año tras año, en lugar de encontrarla ya mayor». Volvió a lijar, más despacio. «Pero luego pienso que tal vez necesitábamos vivir esas vidas separadas para convertirnos en las personas que somos ahora». El Rafael de 20 años era orgulloso, impulsivo. Hubiera sido mal esposo. La Meche de 18 estaba llena de sueños, pero sin herramientas para alcanzarlos. Me miró directamente. «Ahora ambos sabemos quiénes somos. No tenemos expectativas irreales, solo tenemos gratitud por cada día que nos queda». En septiembre, mi abuela tuvo una caída. Nada serio, solo un tropiezo en el baño que la asustó más que lastimarla. Pero fue un recordatorio de que el tiempo, aunque más generoso ahora que se tenían el uno al otro, seguía siendo limitado. Esa noche, Rafael se quedó con ella, durmiendo en el sillón de la sala para estar cerca por si necesitaba algo. Lo encontré a las 3 de la mañana, despierto, mirando por la ventana. «¿No puede dormir?», pregunté suavemente. «Tengo miedo», confesó, y su voz sonaba frágil en la oscuridad. «Tengo miedo de que el tiempo se nos acabe antes de que hayamos tenido suficiente. Esperamos 57 años. ¿Y si solo nos quedan 5? ¿3? ¿1? Entonces», dije, sentándome junto a él, «ese será el año más vivido de toda su vida». Él sonrió tristemente. «Eres sabia para tu edad. Aprendí de los mejores». Octubre llegó de nuevo, 1 año desde la feria, 1 año desde el reencuentro. Rafael y mi abuela hicieron los preparativos con semanas de anticipación. Esta vez viajaríamos todos. Mi mamá, mis tíos, David con su esposa y sus hijos, Elena con sus nietos. Una caravana de generaciones unidas por el amor obstinado de 2 ancianos que se habían negado a olvidar. El 15 de octubre amaneció despejado y dorado, con ese tipo de luz que hace que todo parezca estar filmado con filtro de nostalgia. Mi abuela sacó su vestido vino, el mismo del año anterior, y Rafael se puso una camisa azul clara idéntica a la de aquel entonces. Era su uniforme de batalla, su armadura contra el olvido. El viaje a San Miguel fue festivo. Los niños cantaban en el asiento trasero. Los adultos compartían anécdotas. Rafael y mi abuela iban tomados de la mano, mirando por la ventana los paisajes que se transformaban de ciudad a campo. Cuando llegamos a la feria, había una sorpresa esperándolos. El organizador del evento, un hombre de unos 50 años llamado Roberto, nos recibió personalmente en la entrada. «Don Rafael, doña Mercedes», dijo, estrechando sus manos. «El año pasado varios videos de ustedes se volvieron virales en las redes sociales. Miles de personas vieron su historia. Y este año, queremos honrarlos». Nos llevó al área de baile, y ahí, en el lugar exacto donde habían bailado el año anterior, habían instalado una placa pequeña de bronce en el suelo. Decía: «Aquí,
El 15 de octubre de 1966, Mercedes y Rafael compartieron su primer baile. 57 años después, regresaron a terminar lo que el tiempo interrumpió. Que su historia nos recuerde que nunca es demasiado tarde para el amor. Mi abuela se llevó una mano a la boca, incapaz de hablar. Rafael tenía lágrimas rodando por sus mejillas. Elena y mi mamá también lloraban. Incluso David, que generalmente era estoico, se secaba los ojos con disimulo. No sé qué decir, murmuró mi abuela finalmente. No tienen que decir nada, respondió Roberto. Solo bailen, como el año pasado, como cada año que puedan, y así lo hicieron. La banda tocó Sabor a mí de nuevo. Rafael y mi abuela se pararon en el centro, sobre la placa con sus nombres, y se balancearon suavemente. Sus movimientos eran aún más limitados que el año anterior, otro año de edad, otra capa de fragilidad, pero no importaba. Alrededor de ellos, toda su familia bailaba también, mi mamá con mi tío, Elena con David, yo con los nietos adolescentes que se reían de sus propios pies torpes, 3 generaciones moviéndose al mismo ritmo, unidos por la historia de amor de 2 personas que se habían negado a rendirse. Cuando la canción terminó, Rafael besó la frente de mi abuela con infinita ternura. Año 1 de muchos, susurró. De todos los que nos queden, respondió ella. Y cumplieron su promesa. Año 2. Rafael usaba silla de ruedas por recomendación médica, pero eso no lo detuvo. Mi abuela se sentó en su regazo y así, bailaron, girando lentamente mientras David los empujaba en círculos. Año 3. Mi abuela tuvo una cirugía de cadera. Rafael le compró flores cada día durante su recuperación y le leyó las 57 cartas otra vez, porque ella decía que nunca se cansaba de escucharlas. Año 4. Ambos estaban más débiles, más frágiles. Pero el 15 de octubre ahí estaban, en la feria, con una familia que había crecido para incluir nuevos bisnietos, nuevos yernos, nuevas historias. Año 5. Rafael tuvo otro derrame cerebral pequeño. Los médicos dijeron que no debía viajar. Él respondió que prefería morir en la feria con Mercedes que vivir 100 años sin ella. Llegaron a la feria en ambulancia, con paramédicos de guardia, con tanques de oxígeno y medicamentos. Pero llegaron y bailaron, apenas un movimiento, más una inclinación mutua que un baile. Pero contaba, siempre contaba. Año 6. Este año lo escribo con el corazón roto pero también lleno de gratitud. Rafael murió en marzo, durmiendo, con mi abuela sosteniendo su mano. Sus últimas palabras fueron, no olvides, octubre, la feria. Mi abuela quedó devastada pero no rota. En su funeral, leyó la carta número 58 que él había escrito secretamente y dejado con David para entregarle después de su muerte. Mi querida Meche, si estás leyendo esto, significa que me adelanté. Perdóname por no esperarte, pero mi cuerpo estaba cansado. Quiero que sepas que los 6 años que tuvimos juntos valieron por los 57 que perdimos. Cada mañana a tu lado fue un regalo. Cada comida que cocinaste fue un poema. Cada silencio compartido fue una conversación completa. Ve a la feria en octubre. Lleva nuestros boletos y baila, aunque sea sola. Baila por los 2. Porque el amor no termina cuando uno se va. Solo cambia de forma. Te amo hoy, mañana, y en todas las vidas que vengan después. Tú, Rafael. Y así, en octubre de ese 6º año, mi abuela fue a la feria. Llevaba el vestido vino, aunque ahora le quedaba más grande porque había perdido peso. Llevaba los 2 boletos amarillentos, el de ella y el de Rafael, guardados juntos en un sobre. Y llevaba el bastón de madera con empuñadura de plata que había sido de él. Llegamos al área de baile, a la placa con sus nombres. La banda estaba lista, habían aprendido a esperarla cada año. Roberto, el organizador, se acercó con respeto. Doña Mercedes, entendemos si este año no quiere, pero mi abuela lo detuvo con una mano levantada. No,
dijo firmemente. Prometí que vendría, cada año. Y las promesas no terminan con la muerte. La banda comenzó a tocar Sabor a mí, y mi abuela, con 78 años, sola en el centro de la pista, con el bastón de Rafael en una mano, comenzó a moverse. No era un baile, era apenas un balanceo, un movimiento sutil de lado a lado, pero cerraba los ojos y podía verse que en su mente no estaba sola. En su mente, Rafael estaba ahí con su camisa azul y su olor a limón, sosteniéndola como algo precioso. Cuando la canción terminó, se quedó inmóvil un momento. Luego abrió los ojos, miró al cielo y sonrió. Hasta el próximo año, mi amor, susurró, y supe, con absoluta certeza, que vendría al próximo año, y al siguiente, y a todos los que su cuerpo le permitiera, porque ese era su templo, su iglesia, su forma de mantener vivo lo que el tiempo no había podido borrar. No regresaron al pasado, no revivieron su juventud, pero construyeron algo más valioso. Inventaron un futuro con los años que les quedaban, y cuando esos años se terminaron para uno, el otro siguió honrando su memoria de la única forma que importaba, bailando. Aunque fuera sola, aunque fuera solo en su mente, bailando bajo las mismas luces de colores que los habían unido 62 años atrás, cuando eran jóvenes y tontos, y pensaban que el amor era suficiente para cambiar el mundo. Resulta que no lo era, pero era suficiente para cambiar 2 vidas. Y al final, ¿no es eso lo que importa? La placa de bronce en el suelo de la feria sigue ahí. Los niños corren sobre ella sin saber su historia. Las parejas jóvenes bailan encima sin conocer la promesa que representa. Pero cada 15 de octubre, sin falta, una anciana de cabello blanco llega apoyándose en un bastón de madera con empuñadura de plata. Lleva un sobre con 2 boletos amarillentos, y baila, a veces sola, a veces rodeada de su familia, pero siempre baila, porque esa es su forma de decir, estuve aquí, amé, fui amada, y ni 57 años de separación, ni 6 años de vida compartida, ni siquiera la muerte pueden borrar lo que construimos. Un baile que comenzó en 1966 y que, de alguna forma, nunca terminó. Solo cambió de forma, como el amor mismo.